Bienvenidos, un día más estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería, cómo no, en este segundo programa de nuestro Motril amurallado. Estamos haciendo el recorrido a todo el perímetro de lo que era la muralla motrileña y recorriendo cómo era precisamente pues esa muralla con sus almenas, con su adarve, para qué servía. Recordábamos precisamente en el capítulo anterior con nuestro cronista oficial de Motril, con don Manuel Domínguez, lo que era la muralla antigua, la muralla musulmana, una muralla que no tenemos datos exactos de su creación, pero sí que a finales de siglo, sobre todo a principios del siglo XVI, sí es cuando esa muralla se destruye para volver a construir la muralla ya cristiana, que es la que prácticamente es la que nosotros estamos hablando. Hablando de su importancia, empezábamos el recorrido pues prácticamente a las espaldas del Horno Nuevo, hacíamos todo ese borde de la acequia y la calle Muralla, nunca mejor dicho, hacia arriba. Precisamente esta zona se le llamamos Muralla Nueva, ¿no? La calle de la Muralla Nueva. Creo. Parece, porque después hay muchos datos que da la impresión de que vuelven a llamar Muralla Nueva a la parte de abajo. En principio, los datos que hay sobre esta calle, esta muralla que se levanta en continuo hasta el Postigo de Beas, todo un paredón también, largo paredón, porque sube toda la calle Catalana. Claro. Arriba, esta calle se le llama calle de la Darbe. La calle de la Darbe. De la Darbe. Y después, calle de la Muralla, sería el nombre que los motrileños le usaron. Y parte además que me imagino una muralla muy recta hacia arriba, ¿no? O sea, todo yo creo que sería recta, yo creo muy que de tiralínea, ¿no? Tiralínea. Yo creo que se haría, bueno, no con entrante y salida, porque contra más entrante y salida tuviera una muralla más difícil de defender. Ni puerta, claro. Ni puerta, es decir, que casi todo. Es verdad que la gente tiene costumbre, y así aparece muchas actas del ayuntamiento, que adosan las casas a la muralla, por dentro. No por fuera, por dentro, adosan las casas y el ayuntamiento siempre tiene la costumbre de, cuando hay peligro, decirle a los que han adosado las casas a la muralla que la derriben, porque entonces se convertía prácticamente en punto flaco, automáticamente. Aquí también, es decir, el paredón que se levanta hasta aquí, pues evidentemente debería tener una altura parecida, sobre 4 o 5 metros de altura, sigue dirección norte. Y seguramente sería eso, sería un muro con troneras y eso de piedra, de ladrillo. Tampoco nos imaginamos una muralla de cantería, no las imágenes de las murallas que tenemos de los castillos muchas veces es cantería, ¿no? Las piedras cortadas cuadradas y perfectas. No. Esto sería piedra irregular en mampostería. Casi como albarrá, ¿no? Sí, como una cosa así, ladrillo, las esquinas reforzadas con ladrillos y con piedras, rafas de ladrillos, de arriba abajo con ladrillos, y en medio cajones de mampostería. Vamos a recordar que en nuestro episodio anterior, que iniciamos nuestro recorrido, decíamos, allí en la zona del mercado principal, o trasera, como pueden entender algunos, en el Horno Nuevo, allí empezamos con una pequeña puertecita, vamos a decirlo así. Un postigo, que nosotros decimos casi como una puerta trasera, porque no era una puerta principal. Luego, justo aquí en esta esquina, entrando a la calle Tejedores, Zapateros, teníamos la puerta de Santiago o de Castil de Ferro. Esa sí creo que sí. Esa sí sería una puerta principal, seguramente. Puerta principal. Y además tenemos la cruz de Jardinilla ahí, con una cruz de entrada a la ciudad, ¿no? Sí, tampoco existió una cruz ahí en esa época, ¿no? Mucho después, me imagino. Mucho después, eso añadido posterior. Pero que ahí sí teníamos una puerta o una calle importante, ¿no? Es decir, la calle Zapatero, otra calle importante, la calle Cuchillero, espaderos, cuchilleros, etcétera, todos los oficios estarían ahí, que es la parte de venta, junto con la Plaza de España, que es donde estarían las tiendas, la mayor parte de las tiendas en esa época. Después se ampliaron las tiendas, la calle Postiguillo, calle Catalanes, etcétera. Y aquí pues todo un trozo de muralla, que en algunos sitios pues con ensanche. En el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, cuando ya esto no sirve, porque ya en el siglo XVIII desaparecen todos los temas de defensa, ya no es necesaria una muralla porque ya no hay nadie quien ataque Motril, pues se derriba este trozo, que hace la placeta de Díaz Moreu, se derriba, y curiosamente el prior de los jesuitas que habían establecido su convento en Motril le pide al ayuntamiento las piedras de la muralla para hacer su iglesia de los jesuitas en la plaza del Tranvía.
seguramente cuando se construye la muralla, la iglesia jesuita en la Plaza del Tranvía la construyeron con las piedras de la muralla de este trozo de aquí, pero esta es la calle de la Darbe, la calle de la muralla, esta es una calle además famosísima en Motril, de las calles principales de Motril. Por fuera de la muralla, y más cuando ya empieza a construirse hacia el otro lado, pues evidentemente hacia el lado de la Plaza de las Palmeras, evidentemente ya toda esta muralla quedó obsoleta, ¿no? Ya no servía para defender nada, ya no defendía nada. Y entonces empezó el derribo, ¿no? Empezó a derribarse. Decían los cronistas antiguos, como Tros de Lardulla, que las puertas de muralla de Motril, la puerta del Aljibe, puerta Castillo de Ferro, hacia Postigo de Bea, estaban comunicadas todos por pasadizos subterráneos para que la guardia pudiera acceder a una parte y a otra a través de los pasadizos subterráneos. Yo no he visto ninguno, sí he visto aquí, pero me da la impresión de lo que he visto estos pasadizos son acequias, ¿no? Una acequia embovedada. Te refieres a la calle, ¿no? A la calle, sí. Pero Tros de Lardulla, un cronista de Motril de principios del siglo XX, decía que las puertas de la muralla de Motril estaban comunicadas con esos pasadizos subterráneos que yo no he visto nunca, ¿no? Es decir, que no he visto cuando se han derribado algunas casas, sí he visto algún pasadizo, pero esos pasadizos no eran pasadizos de guardia, eran una acequia en bóveda y ya está, ¿no? No era ningún tipo de pasadizo de defensa, Sí, ni sí, nada sí, por el no era estilo. para... Era demasiada distancia, me da la impresión a mí. Es que estamos hablando de muchos metros. Para recorrer, y además en una zona de rambla como esta, que seguramente cada vez que llovía se inundaba, ¿no? Es decir, que indudablemente debería difícil de construir pasadizos de este tipo, pero sí que un murallón aquí de una pared, un paredón de 2 metros de ancho y 5 metros de altura, pues lo que tendría esta muralla. Imaginamos, a pesar de que no es una muralla de gran envergadura, la cantidad de mano de obra que debió absorber, lógicamente. Y para hacerla, pues seguramente también en esta zona debieron derribar casas también, ¿eh? Debieron derribar algunas casas también. Pero nos podemos imaginar una mano de obra. Al cargo estuvo el vicario Gonzalo Hernández de Herrera de toda esta obra, y él tenía, pasa que no se ha conservado, toda la documentación y todos los recibos de todos los que costó, los materiales, la obra, la mano de obra y todas esas cosas, pero no se ha conservado. No se ha conservado. Teníamos ya en aquel momento las canteras y todo esto. Pues seguramente sí, del Cerro del Toro, seguramente. Por ello creo que las canteras del Cerro del Toro son de época, incluso de los musulmanes ya traían piedras. Claro, por ahí, eso ¿no? digo, ¿no? Ahí... Sí, y por lo que yo pude ver, cuando en la calle Catalana, allí en la calle de la Muralla, se tiraron las casas y se dio la cimentación, eran piedras tipo cantera del Cerro del Toro, no piedra gris, se ve claramente piedras grises, típicas piedras de las que vemos en las portadas de las casas antiguas, ese tipo de piedras de color gris, que es lo que aparece. Pero vamos, que esto seguramente no fue una gran obra arquitectónica, ¿no? Es decir, que tampoco sería como nos podemos imaginar una muralla. Sí, no era una cosa elegante y fina, mucho menos, sino era... Sería Era para lo que era. Sería una cosa muy funcional y contra más barato costara mejor, ¿no? Que indudablemente debió ser eso. Había que proteger Motril, había que protegerlo, tampoco tenían mucho dinero. ¿El adarve o el pasillo ese que me comentaba, eso era en la misma muralla o por detrás? Por dentro de la muralla. Por dentro. Había un pasillo, es decir, las murallas tienen, en la parte de las almenas, tienen un pasillo para un soporte, en la parte de arriba, el ancho de la muralla, para los guardias, ¿no? Y después el adarve es el pasillo que hay entre las casas y la propia muralla, para que la guardia se pueda mover sin que fuera interrumpida por una casa construida en medio. Por eso el ayuntamiento siempre defendía que nadie construyera adosado a la muralla, de manera que las guardias pudieran recorrer toda la muralla rápidamente de un sitio a otro en caso de ataque, ¿no? Y es muy curioso porque muchísimos motrileños construían, y ahora hay que tirarlo, ¿no? Es decir, y ahora hay que tirar todas estas cosas. La verdad es que como las murallas perdieron su vigencia rápidamente, porque para el siglo XVII ya no se llegan los asaltos a la ciudad,
ya no hay asalto a la ciudad porque la defensa se hace toda en la playa, es decir, cuando se ven barcos venir, Claro. lo que hacen los motrileños es adelantarse. ¿Y cómo se adelanta? Yéndose los batallones de vecinos a la playa, a esperar playa. el desembarco, Ah, claro. para que nunca los enemigos lleguen hasta Motril, Lleguen hasta porque Motril. si entra a Motril le pegan fuego a Motril. De todas maneras, me comentabas también en el episodio anterior que me parece que por lo menos una vez sí llegaron a... Sí, en 1523 parece que lucharon en la misma plaza. En de España, 1523 sí llegaron la hasta, Plaza España. hasta el corazón, como decimos Y en nosotros. 1507 también llegaron hasta pero en 1507 no estaba la ciudad amurallada, ni en 1523 tampoco. Claro, por eso digo que ahí sí decir, consiguieron llegar, claro. porque estábamos desprotegidos. Desprotegidos, había muy poca De protección. ahí quizá la necesidad de volver rápidamente Claro, a levantarla, ¿no? cuando hay esos dos ataques de 1507 y 1523 es cuando aquí se asusta, ¿no? Y dice, un día de estos van a venir de verdad y nos van a pegar fuego entero. No, y ahí sí que, ahí sí que entonces caemos. ya aquí ahora que sí que caemos. Y entonces la bulla que entra, porque llevaban pidiendo muralla desde 1520 o de 1518, 19, pidiendo muralla, que se construyera muralla. El rey había dicho que sí, pero no había mandado los dineros. Había manifestaciones en aquella época, ¿no? Bueno, pues claro que habría A su manera, ¿no? a su manera. Su manera hacían sus manifestaciones, en aquella época estaba todo prohibido. Por eso digo que... Estaba todo prohibido. En aquella época, el que salía a protestar algo le daba un garrotazo Por eso digo y se que- acababa el problema. Por eso digo que ¿quién era el bonico? El orden público era una cosa muy... ¿Quién era el bonico que levantaba la voz? Y encima te daba un garrotazo, no te daba una pila de latigazos. Y después te metías en la cárcel. Y metías a una persona en la cárcel en aquellos años... Era que no saliera más. 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 Bueno, pues estamos en un sitio también emblemático de Motril, ya este pequeño recoveco que nos lleva a la Plaza de Cánovas, pero al Postigo de Bea. Postigo sobre de Bea, Bea. claro, se Postigo ve que también tenía que ser una cosa preciosa también en su día, ¿no? Es bonita, una casa sí. pequeñita, o sea, una puertecita. Cabía un señor montado a caballo. Esa era la medida, ¿no? Esa era la medida, Esa no, era- ni siquiera un carro. Esa era la medida. Un señor montado a caballo. Es la medida. Que también era estratégico, recordamos, Claro. la callecita, que la calle Comedia, lógicamente la gente la Pero conocerá, además súper se ve- estrecha, como entra también en zigzag ya. Y se ve cómo se cierra la población aquí. Se ve todavía, hoy podemos apreciar las esquinas de cómo se cierra la puerta, ¿no? Está mal puesto lo de Postigo de Bea donde está, ¿no? El Postigo de Bea Está más para estaría aquí. Estaría aquí. Pero bueno, se puso ahí en su momento y además con B. Postigo de Bea No, es no el con- postigo, pues ahí tenía un mesón, Simón de Bea, y Pedro de Bea, que es su hijo. Tuvieron un mesón, el mesón de Bea, y de ahí viene el nombre de Postigo de Bea. Esta familia fue uno de los primeros pobladores de Motril cristianos de 1510, que vienen a Motril, sí, en 1510 vienen a Motril y Simón Bea, y de ahí viene. Entonces establecieron aquí, seguramente comprarían una casa muy cercana, tendrían un mesón ahí, y ahí viene el nombre de la calle, el mesón de los Bea, o casa de los Bea, pues Postigo de los Bea, y ahí viene el nombre de los Bea. Decían que fue un conquistador de Motril. Esa es la leyenda que había, que Beas es un conquistador de Motril, pero no, Beas es un repoblador. Es decir, en 1510, en la lista de repobladores que pone a Tomás de Aquino y Mercado en su libro, se ve Simón de Beas. Y Simón de Beas con B, ¿eh? Con B. Con B. Y su hijo Pedro de Beas también fue famoso porque además tuvo un molino de pan, molino de Los harina. Beas que todavía hay por Motril Es tendrán... posible Pues que posible, tenga ¿no? relación Porque son con B también. y tiene relación, pues seguramente, es muchos años, ¿no? Pero Sí, ¿por sí, qué sí. no? ¿Por qué no? Pues, qué no? claro. Y se ve cómo se cierra todo aquí. Esto es un paso de muralla clarísimo, ¿no? Es decir, es como La que estrechez la de- estrechez se va cerrando, que además coinciden dos ramblas, la rambla del Corucho con la rambla del Catalanes, una calle en zigzag como es la calle Comedia, que es típica. Hoy para que tuviéramos respetado esta calle, el ancho de esta calle, pero los retranqueos han sido terribles en Motril. Porque Hubiéramos podía ser un respetado. poquito más estrecha todavía, ¿no? Yo creo que era más estrecho. Casi la mitad, ¿no? A lo mejor, porque si era un caballo, era... Caballo, ¿no? un hombre con caballo, pues que tuviera un poquito de margen por los lados y poco más, ¿no? Es decir, que... Y a lo mejor ni siquiera estaba aquí, pudiera estar allí Sí, un arriba, poquito más. ser más arriba, ¿no? Pero sí que es verdad que un poco los ayuntamientos con otra visión, pues a lo mejor hubieran respetado el estrechez de la calle, ¿no?
pero ya sabemos que uno de los problemas de las ciudades modernas es que hay que darle entrada a los coches, ¿no? Y la entrada a los coches hacen que los retranqueos sean constantes en las ciudades, ¿no? Y además el paso, antiguamente se respetaban mucho los límites, ¿no? Es decir, antiguamente respetaban mucho los límites. Pero qué bonito sería, ¿no? Aunque sea tener aquí ese pequeño arco Hoy se recordando. reconstruye cualquier cosa. Claro, se puede reconstruir perfectamente. Qué bonito cosa. sería tener aquí ese arco Hoy se que nos recuerde a esa entrada, ¿no? Esta puerta de ese postigo que se teníamos reconstruye aquí, ¿no? cualquier cosa hoy, porque hoy la tecnología te permite La recreación, pero bueno, y la verdad el es que resultado al final es que un resultado bonito y una cosa hubiera quedado imitando bien, imitando a lo que debió ser a lo que debió el ser. postigo de Beas con su hornacina dedicada a Santiago. Y la verdad es que, bueno, el aspecto de la ciudad debería ser un aspecto muy distinto a lo que tenemos hoy, ¿no? Yo creo que este podría ser uno de mis rincones favoritos, sinceramente, ¿eh? Sí, Y si se hiciera alguna recreación, si hiciera algo con un yo, poquito de toque, ¿verdad? sí, Yo creo quedaría muchas veces y yo tampoco lo pude hacer, porque tampoco, en aquella época tampoco se le daba la importancia a este tema. Yo intenté darle mucha importancia al patrimonio de Motril, pero no todo el mundo me acompañó en ese tema, ¿no? Quizás un poquito de recreación, ¿no? Es decir, como yo digo, claro, un ¿por qué poco no? de... Y además yo no creo que sea ni muy costoso, Claro, vamos. yo creo que no. Yo creo que no sea muy costoso hacer una recreación de cómo era Pequeña la recreación entrada de Motril y- aquí, hacerla, por ejemplo, en Puerta Granada, por Que ejemplo, también que es otra de las grandes admite- puertas principales de Motril. Yo voy y me saco una foto. Oye, la construcción de, a lo mejor una recreación de la puerta de Castil de Ferro con los dos torreones, todas esas cosas. Hombre, esa ya es más otro problema, cosa. ¿no? Bueno, pero a lo mejor en vez de ahí Pero- hacer la puerta se puede hacer un guiño de alguna otra Claro, manera o se le puede hacer cualquier cosita, hoy- ¿no? Hoy los arquitectos tienen Claro. muchas cosas, ¿no? Claro, claro. Y ¿Y por es qué no posible- darle ese toque a Motril de lo que ha sido? poco Ya, de- ya que hay muchas cosas que han desaparecido, por desgracia, muchas casas antiguas, muchas casas principales, no sé, pues por lo menos, ¿por qué no? Un poco Es de- decir, Motril también fue esto, ¿no? Y Bueno, de pues camino aquí, recuperar como nuestra historia. decíamos, aquí terminaba la muralla terminaba justo aquí en esta esquina. Ya no, a partir de aquí este es el mesón de Beas, esta casa era el mesón de Beas, por eso muchas veces a este postigo de Beas también se le llama postigo de los mesones, porque los mesones estaban aquí. No te- Y el mesón de Beas estaba aquí, y el de García, que fue también dueño de la Casa Comedia, que estaba un poco más para abajo. Ujú. Y Entonces la muralla terminaba aquí. La muralla termina aquí. Recordamos que aquí ya el Alcuruch, ya el la- barrio, la barrio de salida o calle de salida, ¿no? La muralla termina aquí, no se construye, y lo que tenemos a partir de la calle Real, o calle hoy Cardenal Belluga, Eso. ya es Casamuro. Es decir, ya son las casas que hacen hacen de muralla, De ellas, muralla, ¿no? Ellas la propia construcción de limitan muralla, allá. ¿no? Pero también porque serían casas también un poco grandes, Claro, sí, ¿no? siempre coincidía que una eran casas. una construcción importante, y además con la rapidez de tener, en caso de asedio, de tener la facilidad, seguramente lo tendrían preparado, de tener el barro y las piedras necesarios para cerrar la puerta en caso de urgencia, ¿no? Entonces, seguramente casi todas estas puertas que daban a la zona de Casamuro debían ser puertas reforzadas, es decir, puertas de madera con Sí, chapa, Ajá. al estilo de la Casa de la Palma, ¿no? La puerta de la Casa de la Palma Ujú. es el ejemplo de, porque se ha conservado, ¿eh? Es el ejemplo de puerta reforzada. Casi todas lo que tenían era un portón de madera grueso y una chapa encima. Con láminas de hierro. Una lámina de hierro, sí. una lámina de hierro, una chapa encima, de manera que permitiera pues defender la muralla, y todo era Casamuro. Y además, si vemos las fotos del siglo XX, principio del siglo XX en esta calle, es absolutamente modelo de Casamuro. Son casas que tienen muy pocos huecos, y si los huecos los tienen arriba. Y ese es el modelo de construcción aquí, ¿no? Aquí no se termina la muralla, aquí se termina, no hay dinero, y por lo tanto no hay más construcción. Se termina hasta donde llega, ¿no? A partir de se acaba el dinero, se acaba la muralla. Y ya, pues, Casamuro. Toda esta calle, Bueno, que hay tampoco Real. lo verían tan necesario, ¿no? Diríamos, bueno, Esta ¿no? parte norte. No vamos a Es tirar decir, tampoco las casas la para. parte norte no, porque lo defendible siempre era la parte de Levante. Atacaban por el Levante, por el poniente, por el sur y por el sur. Levante. Y el poniente en todo caso, ¿no? Pero no por el norte, por lo tanto aquí no hay necesidad de tanta casa muro. Es decir, aquí digo necesidad de construir un murallón, ¿no? Es verdad que
que se ve, una calle perfectamente alineada, todas las casas están alineadas, todas las casas tienen, pero no hay... Contaban que por aquí venía un subterráneo, yo nunca lo he podido ver tampoco, y que comunicaba la puerta del postigo de Beas con la iglesia mayor. Contaban, yo tampoco lo pude ver, nunca lo vi aquí, ¿no? Que ninguna de las casas está aquí. Yo siempre tuve la precaución de que a veces que se tiraba Lo mismo una que casa estábamos aquí, hablando sí, en la calle Catalanes, todo esto a la parte de lo que es la calle, ya el extramuro. Yo había personas que me juraban y perjuraban que había, que había un subterráneo aquí, yo nunca lo vi, ¿no? Y yo cada vez que se tiró una casa aquí siempre venía, me asomaba a ver si había alguna cimentación, pero, pero nunca vi nada. Es decir, que no es normal eso de eso se hace en la Alcazaba. Ni tampoco ningún tipo de embovedamiento de acequia. Aquí no lo he visto. No. Quizás si existiera un embovedamiento, es ese que siempre se ha hablado en Motril, de cierto túnel que comunicaba la iglesia mayor con las Nazarenas. Eso no era para convocar ningún convento con la iglesia mayor, ni historia de eso. Sí que había una acequia subterránea, eso sí, porque en 1520 hay en las ordenanzas de la villa, dice que hay una pucha de acequia que va a frontera a la iglesia mayor, por lo tanto... ¿De la iglesia mayor hasta, hemos dicho? Una frontera no dice más, frontera de la iglesia mayor, o sea que debería haber alguna acequia que viniera de la parte del norte de Motril hacia abajo, que todavía está en la Huerta de las Nazarenas, se puede ver en la Huerta de las Nazarenas. Yo no hace mucho la vi, ¿no? Ahora un par de meses que estuve y lo vi, pero ni se vio aquí. Aquí cuando se levanta lo de la iglesia, lo que aparece es la crista subterránea del enterramiento de la capilla Nazareno, pero ya está, ¿no? Y allí sí que hay una bóveda, pero bueno, aquí terminaba la casa muro, y aquí sí que construyeron un trozo de muro, que es este que todavía está, todo de muralla, claro, aquí para proteger la iglesia. Claro. Porque recordamos que esto estaba mucho más bajo, ¿no? Sí, seguramente está enterrado, está subido de nivel. Luego esto ya se quedó como cementerio de la iglesia. Se tapó todo esto. A partir de la expulsión de los moriscos se hace un cementerio aquí. El cementerio de allá abajo de la plaza del Marbar, de la huerta del Marbar, al lado del Agustino, eso se quita de cementerio, ya se dedica a huerta de los agustinos, ¿no? Y el cementerio curiosamente la iglesia había comprado todos estos solares que había por aquí para construir un cementerio para los moriscos, pero como los cristianos enterraban dentro, los moriscos enterraban fuera, pero como los expulsaron en 1570, pues ya no haría falta el cementerio tan grande como preveían, ¿no? Y entonces es un pequeño cementerio aquí para los pobres, y ese es el cementerio que todos conocemos, el cementerio del Panteón. Lo que está claro es que estamos hablando del punto más importante a nivel defensivo, lo que es la muralla, pero estamos hablando nada más que nuestra iglesia, que es la gran fortaleza motrileña. La gran fortaleza construida por ese fin, ¿no? Es decir, con el doble fin de servir de iglesia para una población que estaba creciendo y que ya la antigua mezquita mayor de la calle Zapatero se había quedado pequeña, con toda seguridad, y levantan un edificio en condiciones. Están en condiciones que lo levantan con la doble función de capilla, pero también castillo, es decir, de manera que sirviera de último bastión de este sistema defensivo que estamos hablando de las murallas de Motril. Mucho construir murallas, pero todas las murallas tienen una torre del homenaje, ¿no? Que todos los castillos tienen una torre del homenaje, que es el último bastión, el último refugio de los habitantes. Motril es lo que estaba en la ciudad amurallada, pero no tenía ningún bastión para el último refugio si las murallas eran traspasadas por los ataques. ¿Cuál es el último? Construir un tipo de iglesia de este tipo, ¿no? Tener una iglesia fortaleza, que en principio se construye hasta aquí, hasta esta zona, y da pues un aspecto de fortaleza. Cualquiera que la vea de lejos, es todo un castillo que tienen los motrileños allí, ¿no? Que cualquiera que no sepa, incluso la propia nave de crucero que se construye a principios del siglo XVII, los propios desagües imitan cañones, de manera que los enemigos desde lejos, fijaros, pues si se ven las troneras arriba, se ven prácticamente las troneras en la parte y esas imitaciones a cañones que parece... Y esta sería la plaza de armas, esta donde los motrileños defendían, los soldados motrileños hacían su instrucción, eso es lo que es una plaza de armas.
Aquí había otra puerta para entrar a la iglesia, que sería una puerta de la plaza de armas con su rastrillo, su foso, etcétera, y todo organizado. Todo organizado, de manera que permitiera pues la defensa de la iglesia, y seguramente desde la puerta de la plaza de armas se accedería a la iglesia, había una estrada cubierta, lo que ellos llamaban una estrada cubierta, que es un pasillo cerrado, de manera que no lo pudieran ofender por arriba, es decir, que si alguien se colaba... El que tiene que dar tiene que entrar por ahí. Es decir, que entras por ahí, además el techo tapado, de manera, por eso se llama estrada cubierta, ¿no? De manera que no lo pudieran atacar por la parte de arriba, ¿no? A los defensores. Y la iglesia se levanta pues con una estructura bastante impresionante, ¿no? Hoy no la vemos, hoy prácticamente ha desaparecido, pero aquí habría todo un muro de defensa, una puerta amurallada con rastrillo, con puente levadizo. Se ven los desagües, esos dos desagües son las cadenas para el puente levadizo. Es decir, que no es un desagüe hoy hace función de desagüe, pero originalmente para las cadenas, ¿no? Para las cadenas, puente levadizo. Y sería pues una estructura defensiva. El cementerio estaría situado en esta parte de aquí y el resto plaza de armas, donde los soldados pues practicarían pues el tiro o la caballería, los ataques de infantería seguramente. Y es muy curioso porque toda la estructura del edificio es muy sólida, está muy bien hecha. Cuando nos podemos imaginar que este bloque es un bloque muy compacto, de manera que ni siquiera un cañonazo de artillería de la época le hiciera mucho daño al muro, tienen casi 1 metro de grosor, ¿no? Claro. Y las ventanas como muy pequeñas, ventanas incluso algunas de tronera como aquella, y las ventanas muy pequeñas, de manera que la iluminación casi toda sea alta, pero no haya ventanas a nivel que pudieran poner una escalera y entrar dentro, ¿no? En caso de ataque, ¿no? Es decir, en este aspecto... Sí, está bastante hermética. Claro, ¿no? bastante hermética, se ven las ventanas como son ventanas como muy altas y además muy bien protegidas, ¿no? Con una rejería que sería fuerte en aquella época, de manera... Y aquella se ve como se ve una ventana en tronera, se ve perfectamente como una ventana en tronera. Y después, pues la parte de arriba, que hoy la ha perdido, pues estaría su tronera y sus almenas y esas cosas, porque a la iglesia se le rodea toda de una barbe, se le rodea toda de una muralla. La podemos ver en la parte delantera de la iglesia, con las escaleras que dan a la Plaza de España, y esta parte estaría cerrada, con una pieza, en esta esquina, con un torreón, torreón que tenía un cañón, una pieza de artillería, por eso la calle de Sacristía se llama calle de la pieza. Calle de la pieza porque es una pieza de artillería. Y después el otro en la esquina, estaban uno en cada diagonal, la Torre de la Vela, que se conserva. Este fue derribado, la torre que había aquí fue derribada a hacer la nave de crucero, pero la otra se conservó, que es la Torre de la Vela, la que hoy conocemos como Torre de la Vela. Y esto es una estructura muy fuerte, la antigua torre de la iglesia, que no es esta, sino la otra de al lado. La otra más pequeña, ¿no? La otra más pequeña, que sería tan alta como esta. Lo que pasa es que se derribó en los terremotos, se cayó en los terremotos de 1804 y no se volvió a reedificar. Y la verdad es que es una iglesia con cierta envergadura de fortaleza, ¿no? Me parece que quedan vestidos también de algún tipo de puerta o algo. algo. Es que aquí existía una casa, es que aquí le falta una nave a la iglesia. Aquí había otra nave, que se derriba cuando el polvorín del 1937, creo que fue, el 38, no me acuerdo, por ahí, todo esto se cae. Y aquí le falta a la iglesia una nave, le falta una nave por la parte de delante y otra nave por aquí, y mantienen un poco el cuerpo de la iglesia original, la primera iglesia que se construye. Ese es el modelo, el que tenemos es el modelo, pero le falta un trozo de casa. Aquí vivía el campanero, aquí había una casa y vivía el campanero. Ser campanero de una iglesia era una cosa muy importante. No era cualquiera. Una profesión, no, y una profesión para toda la vida. Y te daba mucho prestigio, ¿no? Para toda la vida, había que saber tocar las campanas, hoy la toca una máquina, pero antiguamente había que saber las técnicas de tocar las campanas, y los toques de campana en la actualidad son poquísimos. En la época aquella había toques de campana a las misas, del ángelus, de los entierros, no sé cuántos, 20.000 toques de campana, que sabía tocarlo bien. Un buen campanero y una buena campana pues, era una de las cosas muy importantes. Que sonara la campana gorda de la iglesia mayor, una cosa, ¿no? Para la mentalidad de los madrileños de aquella época, es una cosa importante. Y todo muy estructurado, un modelo defensivo. Si es que se ve, ¿por qué es tan alto todo esto? Esto tiene su explicación.
está enterrado el cementerio, pero también el modelo de defensa seguramente usarían los muros que existían antiguamente para mantener esta estructura, ¿no? Bueno, pues vamos llegando al final de nuestra segunda parte de este precioso recorrido, ¿no? Históricamente hablando, estamos recordando ese Motril amurallado, todo lo que era el perímetro. Sobre todo, estamos hablando del siglo XVI, sobre todo, con esa muralla cristiana, la necesidad de crear ese aislamiento ante posibles ataques, después de haber recibido algunos, lógicamente, después de tener la muralla árabe, y aquí ya estamos pues prácticamente detrás de esta grandísima fortaleza convertida. Pero es que, Alberto, cómo se ve la puerta de entrada, de defensa de la iglesia, por este lado, con los dos desagües, supuestos desagües, que es de otro puente levadizo. Otro puente levadizo. Aquí habría otras dos torres, otra puerta con otras dos torres que defendían la entrada por este lado de la iglesia, la darbe de la iglesia, una muralla a través, que está ahí los restos, se conservan los restos, abajo, la muralla a través. Es decir, que aquí toda una historia defensiva impresionante en la iglesia. Y la Torre de la Vela, que hoy le falta cosa, ¿no? Porque la parte de arriba estaría también con una especie de cúpula, que también tendría una parte de arriba y una zona de campana, ¿no? Porque estaba el esquilón de la guardia de ahí en la Torre de la Vela. Y el matacán de la puerta, es decir, que aquí hay una estructura defensiva. Y luego ya unida a las casas que hacían de... Y aquí, pues Alonso de Contreras compra los solares de la parte de la entrada de la iglesia, el cementerio, y Alonso de Contreras compra todos los solares desde aquí hasta la Rambla Armand, ¿no? Para construirse su casa y la parte de atrás de su casa, que es el corral y el jardín y esas cosas, ¿no? Bueno, pues eso lo vamos a conocer en el próximo capítulo. Aquí vamos a dejar, aquí nos vamos a ir despidiendo de nuestro programa, nuestra alquería, que como decimos llega en la jornada de hoy a esta segunda parte. Iniciábamos en el horno nuevo, allí en la zona del mercado municipal, la parte trasera, cómo conocíamos el borde de la acequia, cómo conocíamos la calle Muralla hacia arriba, lógicamente, esa muralla, lo que era la calle de la Darbe, luego Muralla Nueva, etcétera, etcétera. Hemos subido la calle Catalanes hacia arriba, hemos llegado pues hasta hemos conocido la puerta de Castil de Ferro o puerta de Santiago en su día, que daba entrada a la calle Zapatero desde Jardinillo. Hemos seguido hacia arriba, como decimos, calle Catalanes, hemos llegado al postigo de Beas, un sitio precioso también. Luego hemos torcido hacia arriba ya lo que era la calle Real, en este caso la calle Cardenal Belluga actualmente, hasta salir también a esta zona fortificada, como no, como es nuestra gran iglesia actual. Llegamos hasta aquí, pero en nuestro próximo programa continuamos porque tenemos todavía esta parte amurallada de Motril, concretamente el barrio de Almanjón, y bueno, vamos a ir conociéndola. Les emplazamos ya para la próxima semana, ya lo saben, aquí en Telemotril. Hasta la próxima semana, adiós.